Sura de la Luna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. اقتربت الساعة وانشق القمر. La hora se acerca, y la luna se ha partido en dos. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Si ven un signo, se desentienden y dicen, es magia persistente. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Han negado la verdad siguiendo sus pasiones, pero cada asunto conlleva un resultado definitivo. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. Y lo cierto es que les han llegado ya, del pasado, noticias disuasorias. حكمة بالغة فما تغني النذر. Una sabiduría llevada a su extremo. ¿Pero de qué les han servido las advertencias? فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر. Así pues, apártate de ellos, el día en que el proclamador anuncie algo espantoso. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. La mirada rendida, saldrán de las tumbas como saltamontes desorientados. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. Acudiendo apresuradamente hacia quien los llamó, dirán los incrédulos, este es un día difícil. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Antes que ellos, ya había negado la verdad la gente de Noé. Negaron a nuestro siervo y dijeron, es un poseso. Y lo rechazaron con amenazas. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. Entonces rogó a su Señor, me han vencido, auxíliame. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Y abrimos las puertas del cielo con un agua torrencial. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. E hicimos que la tierra se abriera en manantiales y se encontraron las aguas por un mandato que había sido decretado. وحملناه على ذات ألواح ودسر. Y lo llevamos en una embarcación hecha de tablas y clavos. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Que navegó bajo nuestra mirada, recompensa para el que había sido negado. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. La hemos dejado como un signo. ¿Hay quien recapacite? فكيف كان عذابي ونذر. ¿Y cómo fueron mi castigo y mi advertencia? ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Realmente hemos hecho el Corán fácil para recordar. ¿Hay quien recapacite? كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. Negaron la verdad los Ad,
¿Y cómo fueron mi castigo y mi advertencia? إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر Enviamos contra ellos un viento helado en un día nefasto y sin fin. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر Se llevaba a los hombres como palmeras arrancadas de cuajo. فكيف كان عذابي ونذر ¿Y cómo fueron mi castigo y mi advertencia? ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Realmente hemos hecho el Corán fácil para recordar. ¿Hay quien recapacite? كذبت ثمود بالنذر Los Samud no tomaron en serio las advertencias. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر Y dijeron, ¿es que vamos a seguir a quien no es más que un ser humano, uno de nosotros? Si lo hiciéramos, estaríamos en un extravío y en una locura. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر ¿Cómo es que de entre todos nosotros ha sido precisamente a él al que se le ha revelado el recuerdo? Por el contrario, no es más que un embustero con pretensiones. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر Ya sabrán el día de mañana quién era el embustero con pretensiones. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر Y es verdad que enviamos a la camella como una prueba para ellos. Estate atento a lo que hacen y ten paciencia. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر Y anúnciales que el agua habrá de ser compartida y que cada uno tendrá su turno de bebida. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر Entonces llamaron a su compañero que tuvo la osadía y la desjarretó. فكيف كان عذابي ونذر ¿Y cómo fueron mi castigo y mi advertencia? إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر Enviamos contra ellos un solo grito y quedaron como el ramaje pisoteado por el ganado en un aprisco. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Y es verdad que hemos hecho el Corán fácil para recordar. ¿Hay quien recapacite? كذبت قوم لوط بالنذر La gente de Lot no tomó en serio las advertencias. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر Y enviamos contra ellos una pedrisca de la que fue librada la familia de Lot, a los que salvamos al amanecer, نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر como una gracia de nuestra parte. Así es como pagamos a quien es agradecido. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر Ya les había advertido de nuestra furia, pero ellos dudaron de las advertencias. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر
Intentaron seducir a sus huéspedes y cegamos sus ojos. Gustad mi castigo y mi advertencia. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر Y les llegó por la mañana un castigo permanente. فذوقوا عذابي ونذر Gustad mi castigo y mi advertencia. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Hemos hecho el Corán fácil para recordar. ¿Hay quien recapacite? ولقد جاء آل فرعون النذر Y les llegaron mis advertencias a la gente de Faraón. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر Negaron la veracidad de todos nuestros signos y los agarramos con el castigo de un irresistible, todopoderoso. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ¿Acaso son mejores que ellos los que de vosotros se niegan a creer? ¿O es que aparece en las Escrituras alguna inmunidad para vosotros? أم يقولون نحن جميع منتصر ¿O acaso dicen, somos un grupo invencible? سيهزم الجمع ويولون الدبر Tal grupo será derrotado y darán la espalda. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر Pero la hora será su cita, y ella será aún más terrible y más amarga. إن المجرمين في ضلال وسعر Es cierto que los que hacen el mal están en un extravío y en una locura. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر El día en que sean arrojados de cara al fuego, gustad el tacto de sacar. إنا كل شيء خلقناه بقدر Es cierto que hemos creado cada cosa en una medida. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر Nuestra orden es como un cerrar y abrir de ojos, una sola vez. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر Y ya destruimos antes a vuestros congéneres. ¿Habrá alguien que recapacite? وكل شيء فعلوه في الزبر Cada una de las cosas que hicieron está en las Escrituras. وكل صغير وكبير مستطر Todo, pequeño o grande, está registrado. إن المتقين في جنات ونهر Es cierto que los temerosos de Alá estarán en jardines y ríos, في مقعد صدق عند مليك مقتدر en un lugar de reposo verdadero, junto a un Señor todopoderoso.